¿Cuántos segundos tarda en caer un cuerpo desde una altura de 78.4 metros? Vamos a ver rápidamente la solución del ejercicio. Primero que todo, entonces, identificamos el concepto que vamos a utilizar para la solución. Claramente vemos que lo que vamos a utilizar aquí es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en lo que tiene que ver con caída libre. Una vez identificado el concepto, pasamos al segundo punto y es a plantear el problema. Aquí vamos a hacer un gráfico para que este nos ayude a interpretar más fácilmente el enunciado del problema y ver de paso cuáles serían las ecuaciones que estarían involucradas y que nos permiten llegar a la solución matemática del ejercicio. Entonces el enunciado es corto y sencillo, nos dice que se deja caer un cuerpo desde una altura determinada. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un objeto, una pelota por ejemplo, este es nuestro nivel de referencia con el piso y nos dicen que ese cuerpo se deja caer desde una altura de 78.4 metros. Aquí vamos a ver que por el hecho de estar en caída libre está influyendo la aceleración de la gravedad. Es un dato que conocemos, no nos lo da el problema, pero lo conocemos, sabemos cuál es la aceleración de la gravedad. Recordemos entonces que una extensión del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el movimiento de caída libre. Entonces la ecuación que me permite calcular la altura y está dado mediante la expresión 1/2 de la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. En este caso nos dicen a nosotros que el cuerpo se deja caer, es decir, que la velocidad inicial v sub 0 es 0, no hay una velocidad inicial. Entonces ese segundo término v sub 0 por tiempo pues nos va a dar 0, de tal forma que la expresión y va a quedar convertida simplemente en 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esa es la ecuación que a la postre tenemos que usar para la solución de este ejercicio. ¿Por qué razón? Porque si nosotros miramos el único dato que no conocemos en esa ecuación, ¿cuál es? La altura y la conocemos, 78.4 metros. La gravedad la conocemos. Lo único que no conocemos es el tiempo. Entonces todo se reduce a despejar de esa ecuación el tiempo y reemplazar los valores. Como ven, ya el planteo del problema y el análisis está hecho. Vamos entonces al tercer punto, a pasar a la solución numérica del ejercicio. Aquí entonces vamos a ver qué datos, como ya dijimos, nos da el problema. Entonces tenemos que la altura de la cual se deja caer la pelota o el objeto es 78.4 metros. La aceleración de la gravedad no nos la dan, pero es un dato conocido, es normalmente 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Para este caso, porque puede ser el caso que esa distancia o esa altura nos la dieran en centímetros y entonces utilizaríamos la otra expresión y es que la aceleración de la gravedad es 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Pero en el caso que nos dan la altura en metros, pues utilizamos el valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, recordemos, para que las unidades sean compatibles y dimensionalmente la ecuación sea correcta. Entonces ya con eso tomamos la ecuación y igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado y despejamos de allí el tiempo. Entonces para despejar el tiempo lo que hacemos es pasar el 2 del 1/2 a multiplicar a la y, entonces nos va a quedar 2y igual a gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora para dejar el tiempo solo pasamos la gravedad que está multiplicando a dividir a 2y, entonces nos queda que 2y sobre g es igual a tiempo al cuadrado, pero como el tiempo está al cuadrado, la única forma de poder tener el tiempo es sacando raíz cuadrada a ambos lados. Entonces nos quedaría que raíz cuadrada de 2y sobre g es igual a raíz cuadrada de t cuadrado. Entonces recordemos que la raíz cuadrada de t cuadrado es t. Luego el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2y sobre la gravedad. Conocemos la altura y, conocemos la gravedad, todo se reduce a reemplazar los valores. Entonces el tiempo va a ser igual a 2 por la altura, que son 78.4 metros, sobre la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces note que metros y metros se van a cancelar y segundo cuadrado sale de la raíz como segundo y efectivamente el tiempo se va a dar en segundos. Para los que no la ven muy clara, vamos a ver cómo se llega a esa conclusión. Vamos a ver entonces, haciendo la parte numérica, decimos que esto es raíz cuadrada, 2 por 78.4, eso nos da 156.8 sobre 9.8 y esto dijimos que queda segundos al cuadrado, de manera que al sacarlo de la raíz me queda en segundos. O sea, al hacer esa división me va a dar que eso es raíz de 16 segundos. Luego el tiempo es igual a 4 segundos. Y ese es el valor que estamos buscando. Luego esa es la respuesta que estamos buscando. El tiempo que gasta en caer ese objeto desde esa altura es 4 segundos. ¿Cómo llegamos a las dimensiones?
Es la pregunta que de pronto algunos se hacen. Entonces recordemos que aquí tenemos metros sobre segundo cuadrado. Entonces producto de extremos sería metros por segundo cuadrado sobre metros. Metros y metros se cancela y me queda segundo cuadrado. Al sacarlo de la raíz me queda segundos. Si lo notan, lo fácil que es. Tengan mucho cuidado con ese análisis de las unidades para que no cometan errores a la hora de hacer las conversiones. Bien, entonces ya ha quedado claro cómo es que llegamos a la respuesta. Cuarto punto, como siempre, es evaluar el resultado que obtenemos. Siempre tengan presente que el dato que nos dé como respuesta tenga lógica, que las unidades sean dimensionalmente consistentes, es decir, que si nosotros trabajamos distancia en metros, la velocidad nos va a dar en metros por segundo, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Si trabajamos en centímetros, la velocidad nos va a dar en centímetros sobre segundo y la aceleración en centímetros sobre segundo cuadrado. Por eso, que al principio leímos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, porque la altura nos la daban en metros. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado claro. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.